Madre mía, la que se ha liado, mi gente guapa. Agárrense a sus asientos, porque la bomba que vamos a destapar hoy es de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Sí, como bien anticipaba en la intro, la tormenta perfecta ha estallado entre dos titanes que en su momento nos hicieron soñar con un amor de telenovela que trascendía la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense para un viaje exhaustivo, un análisis milimétrico de cada declaración, cada rumor y cada movimiento en esta historia que a día de hoy se escribe con letras de fuego y un buen puñado de interrogantes. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado realmente para que Demet, nuestra querida Demet, haya llegado al punto de explotar, como se rumorea en las redes? ¿Es Can Yaman el villano de esta historia, o hay algo más profundo y complejo que se nos escapa a simple vista? Antes de sumergirnos de lleno en el lodazal de especulaciones, vamos a recordar, para los más despistados o recién llegados a este culebrón, quiénes son estos dos personajes que hoy protagonizan el titular más jugoso del momento. *** Demet Özdemir, la estrella ascendente con carácter de acero ***. Demet Özdemir, una joven actriz que con trabajo duro y talento innegable, ha logrado escalar posiciones hasta convertirse en una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión turca. Su carisma natural, su belleza deslumbrante y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una estrella indiscutible. Pero Demet no es solo una cara bonita. Detrás de esa sonrisa encantadora, se esconde una mujer fuerte, independiente y con una determinación inquebrantable. Una mujer que ha luchado por sus sueños y que no teme alzar la voz cuando siente que algo no es justo. Desde sus inicios como bailarina en videoclips y programas de televisión, Demet ha demostrado una versatilidad admirable. Su paso a la actuación fue un acierto, y poco a poco fue ganándose el cariño del público con papeles en series como Sanabir Sr. Bereceim y Zilek Kokusu. Sin embargo, fue su papel como Sanemaidnen Erkencikus lo que catapultó su carrera a la estratosfera. Can Yaman, el galán rebelde con un atractivo magnético ***. Can Yaman, el arquetipo del galán turco moderno, alto, moreno, con una mirada penetrante y una sonrisa que derrite hasta el corazón más gélido. Un hombre que irradia carisma y sensualidad, y que ha sabido cautivar a millones de fans en todo el mundo. Pero Can no es solo una cara bonita. Detrás de esa fachada de chico malo, se esconde un hombre inteligente, ambicioso y con una personalidad arrolladora. Un hombre que no teme romper las reglas y que siempre ha apostado por su propio camino. Antes de convertirse en actor, Can Yaman estudió Derecho y trabajó como abogado. Sin embargo, su pasión por la interpretación lo llevó a abandonar su carrera legal y a perseguir su sueño de triunfar en el mundo del espectáculo. Su primer papel importante fue en la serie Gönül İleri, pero fue su interpretación de Ferit Aslan en Dolunay, lo que lo consagró como uno de los actores más prometedores de su generación. Sin embargo, al igual que Demet, fue Erkencikus la serie que lo convirtió en un fenómeno global. Erkencikus, la chispa que encendió la mecha ***. Erkencikus Pájaro Soñador, la serie que unió a Demet y Can, y que se convirtió en un éxito arrollador en todo el mundo. Una comedia romántica fresca, divertida y llena de encanto, que nos enamoró con la historia de amor entre Can Divit y Sanemaidn. Pero más allá de la trama en sí, fue la química innegable entre Demet y Can lo que cautivó al público. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apuntaba a que había algo más que simple compañerismo entre ellos. La complicidad que transmitían en pantalla era palpable, y los fans no tardaron en crear teorías y fantasías sobre un posible romance en la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Demet y Can se vieron catapultados a la fama internacional. Sus nombres resonaban en todos los rincones del planeta, y los fans los aclamaban como la pareja del momento. La presión mediática era enorme y los rumores de romance entre ellos se intensificaron. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartían fotos en redes sociales que alimentaban las especulaciones, y en general, mantenían una actitud ambigua que dejaba la puerta abierta a la imaginación de sus seguidores. Sin embargo, tras el final de Erkencikus, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Dejaron de interactuar en redes sociales, no se les volvió a ver juntos, y en general, tomaron caminos separados. ***, el silencio después de la tormenta, los rumores y las especulaciones ***. Tras el final de Erkencikus, el silencio entre Demet y Can fue ensordecedor. Los fans, desconcertados y decepcionados, no entendían qué había pasado. ¿Por qué se habían distanciado?
que había roto la magia que los había unido durante la serie. Las teorías y las especulaciones o tardaron en surgir. Algunos apuntaban a que la presión mediática y la constante atención de los fans habían sido demasiado para ellos. Otros que sus personalidades chocaban fuera de la pantalla. Incluso hay quienes aseguraban que había terceros en discordia. Se rumoreaba que Can Yaman, abrumado por la fama repentina y la atención constante, había empezado a comportarse de forma arrogante y egocéntrica. Se decía que se había creído la imagen de galán irresistible que proyectaba en la pantalla, y que había empezado a tratar a Demet con desdén y falta de respeto. Otros rumores apuntaban a que Demet, cansada de la actitud de Can y de la constante presión mediática, había decidido poner fin a la relación, priorizando su bienestar emocional y su carrera profesional. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, la verdad sobre lo que realmente pasó entre Demet y Can seguía siendo un misterio. Ninguno de los dos se pronunció al respecto, y el silencio se convirtió en la tónica dominante. *** La bomba explota, ¿qué ha hecho Can Yaman esta vez? ***. Y llegamos al punto clave de nuestro análisis, ¿qué ha pasado ahora para que Demet explote, como dicen los rumores? ¿Qué ha hecho o dicho Can Yaman para desatar la furia de la actriz? Como mencionaba en la intro, la información es confusa y las fuentes no siempre son fiables. Sin embargo, lo que sí parece claro es que Can Yaman ha hecho algo que ha molestado profundamente a Demet. A continuación, vamos a analizar los rumores más extendidos y las posibles causas de esta supuesta explosión. ***. Comentarios despectivos sobre Erkenci-Kuş, o su relación con Demet ***. Este es uno de los rumores más fuertes y persistentes. Se dice que Can Yaman ha hecho algún comentario despectivo sobre su trabajo en Erkenci-Kuş, o sobre su relación con Demet durante la serie. Al parecer, Can habría minimizado la importancia de la novela en su carrera o incluso habría insinuado que el romance que vivieron en pantalla era puramente un montaje publicitario. Este tipo de comentarios obviamente no le habrían sentado nada bien a Demet, quien siempre ha defendido su trabajo en Erkenci-Kuş y ha valorado la conexión que tuvo con Can durante ese tiempo. Para ella, la novela fue un punto de inflexión en su carrera y la relación con Can, aunque no haya terminado en un romance duradero, fue importante y significativa. Imaginen el dolor y la decepción de Demet al escuchar que Can, con quien compartió tantos momentos especiales y con quien logró un éxito arrollador, menosprecia su trabajo y su relación. ***. Comentarios sobre la vida personal de Demet ***. Otro rumor que circula es que Can Yaman habría hecho algún comentario sobre la vida personal de Demet, quizás refiriéndose a su actual matrimonio o a alguna relación pasada. Este tipo de comentarios obviamente son muy delicados y podrían haber sido la chispa que encendió la mecha de la furia de Demet. Meterse en la vida personal de alguien, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como el matrimonio o las relaciones pasadas, es una falta de respeto imperdonable. ***. Publicación en redes sociales con referencias indirectas ***. También se habla de una posible publicación en redes sociales por parte de Can Yaman que no le gustó nada a Demet. En esta publicación, Can habría hecho alguna referencia indirecta a ella o a su relación, utilizando un tono sarcástico o despectivo. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, y un simple comentario o una foto malinterpretada pueden desencadenar una tormenta de proporciones épicas. ***. Revelaciones inesperadas ***. Se rumorea, aunque con menos fuerza, que Can Yaman podría haber revelado algún secreto o información privada sobre Demet que ella prefería mantener oculta. Este tipo de traición, obviamente, sería imperdonable y podría explicar la furia de Demet. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y romper esa confianza puede tener consecuencias devastadoras. Sea cual sea el motivo exacto, lo que parece claro es que Demet está muy molesta con Can. Algunos medios incluso afirman que lo ha bloqueado en redes sociales y que ha roto todo contacto con él. Otros, sin embargo, aseguran que simplemente le ha enviado un mensaje contundente para dejarle claro que no está dispuesta a tolerar sus comentarios o actitudes. ***. La reacción de Can Yaman, el silencio como respuesta ***. Ante toda esta tormenta mediática, la reacción de Can Yaman ha sido, hasta el momento, el silencio. No ha hecho ninguna declaración pública al respecto, ni ha respondido a las acusaciones. Este silencio puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos creen que es una señal de arrepentimiento o reconocimiento de culpa.
Que Can Yaman es consciente de que ha cometido un error y que prefiere no echar más leña al fuego. Otros, sin embargo, creen que simplemente está evitando la confrontación y que no quiere alimentar el drama. Que Can Yaman es un experto en manejar la prensa y que sabe que cualquier declaración que haga será interpretada y utilizada en su contra. Incluso hay quienes piensan que el silencio de Can Yaman es una estrategia para llamar la atención y generar más expectación. Que el actor es consciente de que esta polémica le beneficia y que está dispuesto a aprovecharla al máximo. ¿Por qué Can Yaman haría algo así? La pregunta del millón, ¿por qué Can Yaman haría algo así? ¿Por qué arriesgarse a enfadar a Demet, una figura tan querida y respetada en el mundo del espectáculo turco? Aquí entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías conspirativas. Algunas de las posibles razones podrían ser: intento de reinventarse. Se dice que Can Yaman está intentando reinventarse y distanciarse de su imagen de galán romántico. Que el actor quiere ser reconocido por su talento y su capacidad interpretativa, y no solo por su atractivo físico. En este sentido, minimizar la importancia de Erken Cikus en su carrera podría ser una forma de marcar distancia con ese pasado y de proyectar una imagen más seria y profesional. Impulsividad y falta de reflexión. Otra posible explicación es que Can Yaman es simplemente un poco impulsivo y que a veces dice cosas sin pensar. Que el actor no mide las consecuencias de sus palabras y que luego se arrepiente de lo que ha dicho. Sentimientos no resueltos. No podemos descartar la posibilidad de que Can Yaman todavía sienta algo por Demet y que sus comentarios sean una forma de llamar su atención o de provocarla. Esta teoría obviamente es la más romántica y la que más ilusión les hace a los fans que todavía sueñan con una reconciliación entre ellos. Estrategia de marketing. Por último, no podemos descartar la posibilidad de que toda esta polémica sea una estrategia de marketing orquestada por el equipo de Can Yaman para generar expectación y promocionar sus próximos proyectos. El futuro de Demet y Can, ¿habrá reconciliación? Seamos realistas, la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos es bastante remota. Demet está felizmente casada y parece que ha dejado atrás su historia con Can. Él, por su parte, está enfocado en su carrera y en su nueva vida en Italia. Sin embargo, eso no significa que su historia no siga siendo fascinante y que no nos sigamos preguntando qué pasó realmente entre ellos. Y es que al final, la relación entre Demet y Can es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, con sus altibajos, sus momentos de pasión y sus desencuentros. Lo que sí podemos decir con certeza es que su historia ha marcado un antes y un después en el mundo del espectáculo turco y que siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión. Tu opinión cuenta. ¿Te am Demet? ¿Te am Can? Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que ha pasado entre Demet y Can? ¿Creen que Can Yaman ha hecho algo mal? ¿O creen que Demet está exagerando? ¿Te am Demet? ¿Te am Can? O quizás, ¿te am, esta telenovela me está dando años de vida? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Conclusión, un culebrón que seguiremos de cerca. El drama de Demet Can sigue dando de qué hablar. Y nosotros, como buenos fans del chismecito, seguiremos atentos a todas las novedades. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la saben Demet y Can. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este culebrón que nos tiene al borde del asiento. Y con esto me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que se hayan entretenido un poquito. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.